desde el infierno. Hola, querido lector. Antes de comenzar, permíteme presentarme. Mi nombre en vida fue Marcus Wade. Todavía no estoy seguro de cuál es mi propósito al compartir mis datos contigo, de momento los compartiré porque puedo y porque quiero. Puedes hacer tus propias suposiciones mientras te cuento mi historia, pero prefiero no irme por la tangente por más tiempo. Así que, permíteme contarte sobre mis experiencias en la otra vida. Creo que podrían interesarte. Tal vez las cosas cambien en el futuro y, si lo hacen, seguiré describiendo mi perspectiva. Por ahora, te contaré todo lo que sé y lo que he visto hasta ahora. Además de los eventos que dieron forma a mi vida y que en la muerte continúan haciéndolo. Desperté, pero no recordaba haberme quedado dormido. Creo que eso es la muerte, si es que puedes llamar al proceso que experimenté muerte. ¿Puede alguien que nunca estuvo realmente vivo estar muerto? Lo digo como un hombre sin familia o un legado al que pueda llamar mío. En fin, todo lo que vi a mi alrededor fue la nada. Y me refiero a ese espacio como la nada porque no existe un lenguaje en el mundo mortal para describir al lugar en el que me encontraba. Fue entonces cuando me di cuenta de mi valor. Entonces supe que había basado mi vida en lo mismo que las personas que habían vivido y fallecido antes que yo. Creía que mi progresión de pensamiento y la adquisición de conocimiento se detendría una vez que me encontrara con la verdadera omnisciencia. Sin embargo, la verdadera omnisciencia es una falacia. Un mito creado para que la gente estúpida, como yo, viviera en la búsqueda inútil de una autoproclamada superioridad en lugar de convertirme y convertirnos en miembros progresistas de la sociedad. Suena pretencioso. Eso es porque eso era lo que yo creía en vida. No pudiendo hacer otra cosa, me senté allí, sin intentar pasar inadvertido para la nada y totalmente imperturbable aún con el hecho de estar muerto. Un estado de claridad se apoderó de mí una vez que me encontré en este extraño lugar. Era como si todas mis banalidades estuvieran expuestas, me sentía como si hubiera sido iluminado con la realidad y la verdadera comprensión de la diferencia entre el bien y el mal. A lo largo de mi vida, estuve completamente obsesionado con aprender todo lo que pudiera, y poder demostrar mi valor a quienes dudaban de mí. Era mejor de lo que todos habían asumido. Ahora que estaba muerto, solo podía estar rodeado de pensamientos y recuerdos a medida que mi mente se expandía cada vez más y llegaba a comprender lo que no había entendido antes. Adecuado, ¿verdad? Era un hombre cuyo único propósito era el descubrimiento y el aprendizaje. Cada conocimiento recién descubierto solo podría describirse como un sentimiento eufórico para mí. Celestial, por así decirlo. Sí, esto era el cielo para mí. Tenía que serlo, porque ¿qué más se podía concluir sobre la base de la información disponible? Me sentí incómodo al principio. La sensación de ser sensible, pero incorpóreo, era extraña debido a la cantidad de tiempo que había pasado anteriormente como una persona viva que respiraba, pero pronto me acostumbré a mis circunstancias. Tenía todo el tiempo del mundo para pensar, y eso es exactamente lo que hice. Me senté allí todo el tiempo que puedo recordar, reflexionando sobre los eventos y mis decisiones pasadas. Algunas de ellas me enorgullecían mucho, pero al mismo tiempo quería golpearme por mi propia estupidez al recordar otras decisiones. Transcurrió lo que yo sentí como una eternidad antes de que la viera. Una especie de luz brillante apareció en mi visión, y finalmente pude ver el mundo que me rodeaba. Era una habitación perfectamente rectangular, desprovista de muebles, eso era todo. Miré hacia abajo y vi una mano. Era mía, aparentemente había recuperado mi cuerpo mortal una vez más. Las paredes y el piso de la habitación estaban en perfectas condiciones, y todo parecía cubierto de pintura blanca. En el centro de la habitación había un solo escritorio blanco, donde había una gran computadora de escritorio encima. Me dirigí lentamente hacia el equipo anticuado y me senté en la silla, presionando el botón de encendido de la computadora. Escuché el suave zumbido de la máquina mientras la pantalla se iluminaba débilmente, revelando una pantalla de fondo azul y un solo icono en el centro.
Moví el ratón hasta que el puntero se posó sobre el icono, con mi curiosidad en su punto máximo. Luego, hice clic 2 veces y vi como una nueva página aparecía frente a mí, ocupando toda la pantalla. Se trataba de una especie de página web que contenía un montón de fechas y horas, todo parecía indicar que al presionar sobre cada uno sería redirigido a otros lugares. Sin saber qué sucedería, hice clic en el enlace de la primera fecha. Al hacerlo, la computadora comenzó a descargar un archivo de video. Para mi sorpresa, cuando la descarga terminaba el video se reproducía de forma automática. Vi a una mujer en la cama de un hospital. La expresión en su rostro era de puro dolor, y la escuché llorar de agonía mientras varios médicos y enfermeras hacían todo lo posible por consolarla. Conocía a esa mujer. Ella era mi propia madre. Después de varios minutos de llanto exasperado, uno de los médicos levantó a un niño pequeño, mostrándoselo a mi madre mientras el orgullo y la alegría llenaban sus ojos. Tan pronto como terminó, el video se cerró y regresé a la página web original. Por un minuto, me quedé sin palabras. Después de leer los números una segunda vez, reconocí la fecha como mi cumpleaños. Al parecer esta página contenía todos los eventos importantes de mi vida. Me tomé el tiempo para ver algunos de estos videos. Varios cumpleaños míos, mi primera novia, mis primeros autos y casas. Hubo cientos, si no miles, de videos que detallaban algunos de los mejores momentos de mi vida. Me senté asombrado mientras veía los primeros días de mi infancia reproducirse frente a mí. Fue realmente uno de los momentos más fascinantes que jamás había experimentado. Esta fascinación, sin embargo, duró poco. Pronto, sentí una sensación nueva, mucho menos agradable: la decepción y el arrepentimiento. Me refiero a los acontecimientos que tuvieron lugar en mi vida después de mi niñez. Quiero hacer una aclaración: había sido consciente de las malas decisiones que había tomado en mi vida desde antes de llegar a este punto. De hecho, me encontré con algunos de los mismos recuerdos en los que ya había reflexionado cuando estaba vivo. Sin embargo, existe una gran diferencia entre recordar algo y volver a presenciarlo con tus propios ojos. Volví a presenciar todas las discusiones que había tenido con mis padres, con otros niños y con mis maestros en la escuela, mientras se burlaban de mí por mi poca inteligencia y ética de trabajo. Los sentimientos asociados con tales eventos no me sacudieron tanto como volver a escuchar las palabras de los bravucones de la escuela y de mis familiares. Los gritos acompañados de insultos, todos decían que terminaría siendo un don nadie o un delincuente más en las calles. Aún más desalentador era que había más enlaces de descarga que involucraban los aspectos negativos de mi vida que positivos. Es un hecho triste de la vida que la edad adulta dura mucho más que la niñez, y mis años de adulto se volvieron aún más deprimentes a medida que avanzaba el lento y definido paso del tiempo. Aún así, no había nada que pudiera hacer estando muerto, excepto ver cómo mi patética vida pasaba de la inocencia de un niño al desprecio de un hombre aislado, así que decidí continuar. Cuando los más cercanos a mí ya habían dudado de mi capacidad para progresar al ritmo de los otros niños, yo mismo me encargué de demostrarles que estaban equivocados. Siendo un niño con muy pocos amigos o pasatiempos, esa tarea se convirtió en mi pasión, y pasaba casi todo el tiempo con los ojos pegados a cualquier libro que pudiera tener en mis manos. Ignoré por completo cualquier otra actividad de entretenimiento en la que un chico de mi edad participaría con gusto, incluso optando por seguir estudiando en mi cumpleaños y otros eventos divertidos de mi vida. Por lo tanto, cuando comenzaron mis años de escuela secundaria, me aislé de todas las distracciones para demostrar que sería capaz de burlarme de cualquiera que se atreviera a dudar de mí. Como te lo puedes imaginar de alguien como yo, también consideré distracciones a las personas. Este rechazo hizo que me alejara por completo de los pocos amigos que tenía y de mis propios familiares. Estos fueron los años que marcaron el comienzo de mi caída. Después de repasar mis años de adolescencia, decidí seguir adelante. Hice girar la rueda de desplazamiento y continué bajando, siempre esperando un poco antes de detenerme una vez más y seleccionar una nueva fecha. Los siguientes enlaces eran de cuando ya era un adulto. Mis estudios y mi trabajo duro ya habían dado sus frutos. Bueno, valieron la pena en lo que respecta a mi estabilidad financiera.
A pesar de ser socialmente incómodo y haber perdido a la mayoría de mis seres queridos, continué con mis tendencias antisociales hasta que logré entrar en una buena universidad y después conseguí un trabajo bien remunerado. Había subido de puesto bastante rápido en mi lugar de trabajo, y pronto me convertí en un supervisor de alto rango al que le encantaba tratar a sus subordinados como si fueran esclavos. Entré a mi oficina y me senté en mi silla con incredulidad mientras sentía la sonrisa de suficiencia en mi rostro. Todo esto mientras gritaba órdenes a mis colegas y pasantes por igual. El valor de mis conocimientos me otorgó una especie de inmunidad, me había vuelto indispensable y eso me permitía tratar mal a los demás de forma descarada. Quizás, fue el más allá y el nuevo entendimiento de las cosas que descubrí al estar tanto tiempo aquí los que me permitieron ver claramente los problemas de mi comportamiento. Esta nueva perspectiva de los hechos también hizo que me diera cuenta de las expresiones de mis compañeros al verme y de los insultos dichos en voz baja por varios empleados que me miraban con disgusto. En vida nunca me había podido dar cuenta de tales cosas, pero estos videos me revelaban todo. Este comportamiento no solo era común en mi lugar de trabajo, sino también fuera de él. No pasó mucho tiempo antes de que el vecindario se diera cuenta de mis actitudes bastante desagradables y se mantuvieron alejados de mí por completo, algo a lo que no había prestado atención. Fue mi elección y solo mía el vivir una vida llena de soledad, y durante mucho tiempo, fui conocido como el viejo mezquino que vivía al final de la cuadra. Nunca sonreí, ni me reí nunca. Las pocas personas que me vieron fuera de mi casa o fuera del trabajo solo me vieron con el ceño fruncido permanentemente cosido a mi cara. No decoré para ninguna Navidad o Halloween. No envié ni recibí obsequios ni participé en las muchas actividades dentro de la comunidad. Si había un trabajo preciso que hacer o información de la cual enterarse, me centraba en resolverlos y eso era todo. Hablando de Halloween, encontré algunos archivos de video con fechas cercanas a esa festividad. Decidí observar algunos de ellos y descubrí que, aunque nunca había colocado un solo accesorio aterrador en mi porche o patio, ningún niño dentro del área se acercaría a mi residencia. De hecho, terminé riéndome entre dientes ante este hecho, pensando que sus padres debían haberles advertido sobre el viejo y aterrador anciano, al que seguramente le daría un ataque si lo molestaban, independientemente de la fecha. Mi curiosidad comenzó a desvanecerse cuando hice clic en la barra de desplazamiento y seguí bajando. Fue en ese momento que me di cuenta de que casi había llegado al final de la página y solo quedaban unas pocas descargas. En realidad, no eran nada especial. Solo algunos videos de mí gritándoles a algunas personas que habían cometido el terrible e imperdonable crimen de tratar de interactuar socialmente conmigo. Sí, a mí mismo me sorprendió el haber podido entrar al cielo en primer lugar. Aunque, por otra parte, nunca supe con exactitud en dónde estaba. Hasta donde yo sabía, esto no era el cielo, sino solo una fase aleatoria de la otra vida en la que me encontraba atorado. De todos modos, yo no soy quien hace las reglas, ni intentaré entenderlas en un vano esfuerzo de saberlo todo de la nada. Después de todo, ¿por qué cometer mismos errores de mi vida estando muerto? Ahora, la razón por la que mis palmas se pusieron sudorosas al acercarme al final de la página era porque, como habrás adivinado, la última fecha era el día de mi muerte. También es posible que en este punto te estés preguntando cuál es la motivación de un muerto para escribir un relato de su vida, antes y después de la muerte, y la respuesta a esa pregunta es simple. No tuve una vida normal, ni tuve una muerte normal. Quiero compartir mi historia con todos ustedes porque simplemente me siento obligado a hacerlo. Tal vez pueda servirles como una advertencia, o tal vez siento la necesidad de compartirla porque algunas cosas son demasiado locas como para no difundirse. Sea como sea, ya escribí mucho, por lo que debo continuar. Me tomó bastante tiempo reunir el valor para descargar el último video. A pesar de haberme preparado mentalmente para lo que estaba por ver, todavía dudaba. Me había levantado de la silla y comencé a caminar por toda la habitación, respirando profundamente en un intento de calmarme. Parecieron transcurrir horas antes de que estuviera listo para presenciar el día más importante y perturbador de mi vida. El día que me trasladó de la tierra de los vivos a la de los muertos.
Convocando cada gramo de valentía dentro de mí, hice clic en el enlace y vi cómo se realizaba la descarga y el video se reproducía automáticamente. Mordí frenéticamente mis uñas mientras me miraba en mi sala de estar, sentado cómodamente en mi sillón reclinable. Vi la taza de café en una mano y el periódico en la otra mientras hacía lo que siempre había hecho mejor, absorber toda la información que podía. La noche era negra como el alquitrán y el viento entonaba su suave melodía. Pude notar todos estos detalles y otros más mientras mis ojos observaban de cerca. Sentí como si estuviera experimentando el evento en tiempo real, excepto que esta vez, a diferencia de mi contraparte humana, sabía cuál sería el resultado. Sabía que esa persona viva que respiraba, la persona que había sido yo, estaba viviendo su último día. Una vida terminaría abruptamente y yo sería testigo de mi propio asesinato, y eso hizo que mi piel se erizara, que todo mi cuerpo temblara. De hecho, era una sensación espeluznante. Este video era el más largo de todos. Mientras que los otros habían sido de 30 segundos a 1 minuto o 2 como máximo, este video era varios minutos más largo en comparación. Me vi tomar un trago rápido de mi café y ponerme de pie, dirigiéndome a la cocina. Yo sabía que el ruido vendría en cualquier momento, pero no me di cuenta de que lo escucharía tan pronto en el video. El sonido del vidrio rompiéndose llenó la casa cuando la versión viva de mí se volvió rápidamente y agarró un cuchillo del mostrador de la cocina, regresando lentamente a la sala de estar. En este punto le estaba gritando al monitor frente a mí, rogándome a mí mismo para que no hiciera lo que estaba a punto de hacer. Mis esfuerzos fueron infructuosos, por supuesto. Si pudiera cambiar el pasado, no estaría en este lugar, ¿verdad? Me vi a mí mismo encender las luces y observar la ventana rota con confusión. No había nadie a la vista y había bajado la guardia guiado por una falsa sensación de seguridad. Fue una tontería, y aunque solo me había descuidado por una fracción de segundo, fue suficiente. Un hombre grande con una máscara se abalanzó hacia mí desde detrás de la pared, tirándome al suelo. Me tapé los ojos, no queriendo ver la masacre que estaba por desarrollarse, pero una curiosidad mórbida me forzó a mirar. Tenía que hacerlo, debía verlo. Esta computadora me permitía tener una nueva perspectiva de lo que había sucedido en toda mi vida, y no pude evitar ver cómo el hombre envolvía los dedos de sus manos alrededor de mi garganta. Me recliné en mi silla y sentí que mi cuerpo se tensaba cuando el hombre empujó su rodilla en mis costillas, tratando de detener mis esfuerzos por escapar. Su agarre alrededor de mi garganta se hacía cada vez más fuerte. Finalmente, después de una cantidad incómoda de silencio, el hombre me soltó y se levantó, observando mi cuerpo inerte. Mi rostro estaba pálido y mis ojos inyectados en sangre, había una expresión de sorpresa en mi rostro. Era la primera vez que veía en mí una emoción diferente al desprecio. Dejé escapar un largo suspiro de alivio cuando el video finalmente llegó a su fin y el reproductor se cerró. Pasé la mano por mi garganta y la froté suavemente. Era casi como si me sintiera ahogado con solo revivir mis últimos momentos en la tierra. Me levanté una vez más, paseando por todo el perímetro de la habitación blanca. Me sentía mal del estómago ante la perspectiva que me había dado la computadora. Tuve acceso a cualquier momento de mi vida con solo hacer clic en un botón, incluyendo mi propio asesinato. Para ser honesto, mi asesino podría haber sido cualquiera, tenía muchos enemigos. Las personas por las que mostraba desprecio me devolvían los mismos sentimientos. Mis compañeros y subordinados en el trabajo, la gente del vecindario. Demonios, incluso las personas que quedaban de mi familia para ese momento habían sentido un profundo resentimiento hacia mí. Eso me parecía muy contradictorio, había sufrido un gran tormento de parte de todos mis familiares en mi infancia. Ahora que había logrado resolver todos los defectos de los que me acusaban, parecía no ser suficiente para ellos. La verdad es que no me arrepiento de haberlos alejado de mi vida. Bueno, sí lamento el haberme alejado de algunos de ellos. Muchos de mis primos siempre me habían tratado con respeto y dignidad. Sin embargo, nunca extrañé a nadie más. Cuando volví a la computadora y encendí el monitor, inmediatamente me encontré con un icono nuevo.
Allí, justo al lado de la primera aplicación, había otra. Era un blog de notas con mi nombre. Miré a mi alrededor, buscando otras entidades dentro de la habitación. No había nada. No solo eso, tampoco había forma de entrar y salir de la habitación. No había puertas, ni ventanas, y tras una inspección más profunda, tampoco encontré rastros de escotillas ocultas. No había forma alguna para que otra persona pudiese haber entrado, lo que me llevó a creer que el archivo había aparecido por sí solo. Al darme cuenta una vez más de que realmente no tenía nada mejor que hacer, hice clic en el blog de notas y miré cómo se abría el documento. Varios párrafos de texto aparecieron frente a mí. Después de leer el documento, me di cuenta de que, a diferencia de los archivos de video, este no hablaba de los eventos que ocurrieron mientras yo estaba vivo. Más bien, era un artículo que describía lo que había sucedido después de mi muerte. Sentí que mis cejas se levantaban mientras mis ojos escaneaban la pantalla, asimilando la información que se me presentaba. Si bien no puedo recordar las palabras exactas que leí, puedo parafrasear el contenido del archivo. En resumen, después de mi muerte hubo varios sospechosos que la policía detuvo e interrogó. Reconocí a cada uno de los nombres enumerados en el artículo como personas con las que había entrado en contacto durante mi vida. Mis experiencias con todos ellos fueron, no hace falta decirlo, negativas. Para ser justos, hubo muchas personas que tendrían motivos para asesinarme, pero ni una sola fue declarada culpable. Según el artículo, todos los interrogados fueron finalmente puestos en libertad debido a la falta de pruebas, aunque eso me resultó bastante difícil de creer. A pesar de no querer creerlo, una parte de mí sentía que el caso no se tomaba tan en serio debido a mi reputación en la comunidad. Aún así, nada de eso importaba ahora. Ya no. Esa era la primera parte del artículo. La segunda parte ya no se trataba de la investigación policial sobre mi asesinato, esta se trataba del impacto de mi muerte en la comunidad. Mi casa fue puesta a la venta, pero nadie quería comprarla. Al parecer, nadie quería comprar una casa en la que alguien había sido asesinado. Lo que alguna vez fue la zona muerta del vecindario con el tiempo, se convirtió en el punto más atractivo del vecindario para algunos de los niños más pequeños, especialmente durante Halloween. Fue en ese momento de la lectura que me quedé paralizado, mi rostro se volvió completamente blanco. Habían pasado años desde mi muerte. Coloqué mi cabeza entre mis manos y respiré hondo varias veces, lo que no hizo casi nada para calmar mis nervios. Luego seguí leyendo el artículo. La nota profundizó en la anterior declaración. Muchos adolescentes se retaban entre sí en el día más aterrador del año, el 31 de octubre, a pasar la noche cerca de mi casa o, en algunos casos, adentro. Aparentemente, las historias de mi actitud mezquina y las circunstancias de mi muerte se extendieron como la pólvora después del asesinato, causando toneladas de historias de fantasmas y el tipo de rumores que se cuentan alrededor de una fogata. Encontré varios videos en el blog de notas, estaba seguro de que hacer algo como eso era imposible, pero de nuevo, había aprendido que no podía esperar nada ordinario ahora. Reproduje los videos y se trataban de adolescentes entrando y saliendo de la casa en Halloween. Algunos se animaron a pasar toda la noche adentro, mientras que otros se asustaron demasiado como para quedarse y corrieron a casa llorando. Debo admitir que la casa se veía bastante espeluznante. Estaba descuidada y probablemente no era seguro quedarse adentro, las telarañas cubrían todo el porche y la pintura del exterior estaba pelada y astillada. El interior de la casa, por lo que pude ver, no estaba en mejores condiciones. Estaba completamente desprovista de muebles y el piso estaba cubierto con una fina capa de polvo. Había muy pocos lugares en la casa donde se pudiera encontrar luz, principalmente debido a que las ventanas estaban tapiadas. Vi el video de un niño de aspecto bastante tímido que subía los escalones del segundo piso, y las escaleras crujían cada 2 segundos. Miró a su alrededor, observando todo lo que le rodeaba. Dejó que la linterna en su mano derecha iluminara la habitación. Una vez que la vio completamente vacía, colocó un saco de dormir en el frío y duro suelo. Había docenas de niños que habían hecho lo mismo. Finalmente, las autoridades locales se dieron cuenta y, a menudo, tenían un coche patrulla cerca de mi casa durante Halloween para asegurarse de que ningún niño entrara sin autorización.
Una vez más, me sorprendió la cantidad de tiempo que había pasado desde mi muerte. Quizás, había pasado más tiempo aquí de lo que pensaba. Los niños dejaron de aparecer, al igual que la policía. Podía sentir mi corazón hundirse un poco por eso. Algo sobre la diversión que tuvieron los niños, mientras eran jóvenes, me recordó a la diversión de la que me había perdido cuando era niño, y el hecho de que su diversión había terminado me entristecía un poco. Miré el artículo y lo vi llegar a un final abrupto, por lo que cerré el blog de notas y con ellos volvió la pantalla de inicio del monitor. Frotándome los ojos por la fatiga, sentí la sensación de un sueño pesado entrante. Me parecía extraño cómo podía sentirme somnoliento estando muerto, pero supongo que es bastante agotador mentalmente el haber visto toda mi vida. Me estaba quedando dormido y, sin pensarlo mucho, dejé que el sueño me abrazara. Me desperté al día siguiente, o al menos supongo que fue al día siguiente. No tenía ningún concepto del tiempo dentro de esa habitación blanca, y me sentía decepcionado cuando me desperté y descubrí que nada había cambiado. Tenía miedo de permanecer en esta habitación por toda la eternidad, estar solo para siempre, apenas acompañado por una computadora de escritorio. Estiré mi mano hacia adelante y sujeté el ratón, lo sacudí un poco para activar el monitor. El fondo había cambiado de una pantalla puramente azul a la imagen de un tablero de ajedrez en blanco y negro. Una vez más, miré alrededor de la habitación en busca de algún lugar por el cual alguien pudiera entrar y alterar la computadora, solo para darme cuenta de que seguía en el interior de un cubo completamente sellado. Volviendo mi atención a la pantalla, noté un elemento más que no había estado allí el día anterior. Era una carpeta, y al abrirla encontré un solo archivo con el nombre de instrucciones. Al parecer funcionaba con un programa con el que no estaba familiarizado, pero procedía a abrirlo de todos modos. El archivo contenía un solo enlace. Sin embargo, dudé. Algo sobre este vínculo me parecía extraño. Este no era como los demás y lo sabía, pero no tenía idea de lo que estaba por ver. Aún así, solo había una forma de averiguar a dónde me llevaría. Suspirando, hice clic sobre el enlace. Y en el instante que lo hice, mi visión se volvió completamente negra. Por un momento pensé que me había quedado ciego y eso me aterrorizó. La habitación blanca que me rodeaba desapareció y fue reemplazada por la oscuridad, y durante esa fracción de segundo quise gritar, pero no pude. Realmente no podía hacer nada y era horrible. Diría que mi corazón latía con fuerza contra mi pecho, pero no podía sentir los latidos de mi corazón, ni siquiera estaba seguro de si tenía un pecho o un cuerpo en primer lugar. No podía sentir mi propia existencia. Fue como si por un momento dejara de existir dentro de la realidad, convirtiéndome en un ser abstracto. Yo no existía en un espacio físico, pero mi mente sí. Eso es la mejor manera en la que pude describir esa extraña y aterradora sensación. Tan pronto como empezó, se detuvo y volví a mi realidad. Tropecé un poco y caí de rodillas, jadeando por aire cuando sentí gotas de sudor corriendo por mi cara. Era asombroso lo vivo y humano que me sentía incluso como espíritu. Mi visión borrosa finalmente se enfocó y se fijó en el suelo debajo de mí. Lo primero que noté fue que el piso no era blanco, lo que significa que no estaba dentro de la habitación con la que me había familiarizado tanto. En cambio, el suelo era de madera y estaba frío, cubierto por una fina capa de polvo. Me puse de rodillas y miré a mi alrededor, observando los detalles de mi entorno. Estos detalles me permitieron identificar fácilmente el lugar en el que me encontraba. Estaba en mi propia casa. Tenía el mismo aspecto que había visto en los videos de los adolescentes. Vi las mismas ventanas tapiadas, escuché las mismas tablas del piso crujiendo, sí, eran ruidos provocados por mí, todo estaba bien. Estaba confundido en cuanto a por qué estaba aquí, y pude sentir que mi corazón se aceleraba en cuanto me di cuenta del lugar en el que estaba parado. Era exactamente el mismo lugar en el que había sido asesinado. Sintiéndome incómodo con el lugar, me dirigí a la puerta principal y puse mi mano en el pomo frío. Intenté girarlo pero fue en vano. La puerta no se abría. Miré por la cerradura, solo para ver que no tenía seguro. Agarré el pomo de la puerta y comencé a girar frenéticamente, incapaz de salir de la casa.
Corrí hacia la puerta trasera y descubrí que sucedía lo mismo. Golpeé las ventanas que no estaban tapiadas y descubrí que no importaba cuánto lo intentara, no se iban a romper. Estaba atrapado dentro de mi propia casa, sin forma de escapar. Golpeé la puerta con mis puños y grité a todo pulmón a pesar de saber muy bien que ni un alma en el mundo podía oírme. Mi cuerpo se desplomó frente a la puerta trasera, haciendo girar mis pulgares y golpeando suavemente mi pie. Respiré hondo varias veces en un intento de distraerme de mi situación y traté de pensar en algún tipo de solución. ¿Por qué pasó lo que pasó? ¿Por qué ver mi vida entera en una computadora y conocer mi legado después de la muerte solo para quedarme atrapado en la misma casa en la que me mataron? Era una locura. Golpeé el suelo con el puño en un ataque de rabia y me levanté una vez más, agarrándome la cabeza y tirando violentamente de los mechones de mi cabello. Después de varios minutos de frustración, me permití sentarme y explorar mi hogar ahora abandonado. Pensé que no tenía sentido preocuparse demasiado por eso de todos modos. Subí las escaleras y recorrí el pasillo. A pesar de que el segundo piso estaba completamente envuelto en la oscuridad, me resultó bastante fácil ver y recorrerla, como si tuviera mi propia habilidad de visión nocturna incorporada. Al final del pasillo se encontraba la puerta de mi habitación. Algo estaba brillando en su interior. Era un resplandor fluorescente emitido desde el interior de la habitación, la luz brillaba intensamente a través de las grietas. Me dirigí hacia este resplandor y por suerte, descubrí que podía abrir las puertas internas de la casa al entrar, me di cuenta de que el brillo provenía de la pantalla de una computadora que se había conservado intacta al interior de la habitación. Era mi computadora, inexplicablemente limpia y en el mismo lugar donde siempre había estado a pesar de que el resto de la casa estaba vacío. Levanté la computadora y me di cuenta de que una fina capa de polvo yacía debajo de donde estaba la máquina, esto quería decir que alguien la había puesto allí recientemente. Pronto me di cuenta de que esta no era mi computadora, era algo que se me había proporcionado como una herramienta. Era mi propio recurso y descubrí que venía equipado con varias aplicaciones y conexión a internet. No podía entender ni explicar nada de esto en absoluto, solo podía conformarme con el hecho de que algo me estaba permitiendo comunicarme con el mundo exterior. Lo que me parecía una bendición disfrazada, sin embargo, resultó ser la única manera en la que puedo compartirles esta historia y lo que sigue. La otra cosa que noté en la computadora eran la fecha y la hora. Preguntándome qué hora y en qué día estaba, miré, solo para que mis ojos se agrandaran. La fecha era el 31 de octubre. Era la mañana de Halloween, y fue entonces cuando me di cuenta de que mi presencia dentro de mi casa no era una coincidencia. Estaba destinado a estar aquí, esta misma noche. Recordé mis pensamientos en el pasado. Los niños del vecindario venían a mi casa en Halloween, desafiándose mutuamente a entrar en la vieja casa abandonada, donde tuvo lugar un asesinato hace años. Me pregunté, sin embargo, sobre la vigilancia de la policía, hasta que recordé que en la misma nota se hablaba del asesinato de 2 adolescentes, seguramente estaban ocupados en asuntos más importantes. Entonces me di cuenta de que, debido a la falta de fuerzas del orden público para vigilar mi casa, existía la posibilidad de que regresaran y entraran una vez más. Una sonrisa se dibujó en mi rostro cuando entendí que la principal fuente de diversión de los chicos del vecindario volvería esta noche. Y mi sonrisa se volvió más amplia cuando me di cuenta de que tal vez podría ayudar a estos niños a divertirse si hacía mi parte y los asustaba esta noche. Durante mi infancia fui demasiado tonto y siempre estaba solo, debido a mi desagradable actitud había desperdiciado mi infancia. Ahora entendía mi propósito en este lugar. Todos los años frecuentaría la casa en la que había sido asesinado. Si bien esta idea podría haberle sonado muy inquietante al hombre promedio, yo estaba emocionado por recuperar el tiempo perdido. Miré hacia la calle brillantemente iluminada por el sol y observé las casas a lo lejos. Muchas decoraciones baratas de Halloween adornaban el vecindario, y vi a algunos niños pequeños subir a un autobús escolar pintado con una tonalidad de amarillo brillante. Tenía todo el día para prepararme para la noche que se avecinaba. Me reí entre dientes. No tenía ni idea de lo que les esperaba. Mientras el sol se ocultaba en el horizonte, vi a docenas de niños salir corriendo de sus casas, con bolsas para dulces agarradas con fuerza en sus manos.
Saltaron y galoparon por la carretera con máscaras de plástico que retrataban a brujas, demonios y todo tipo de criaturas de la oscuridad. Cuando veían una casa a la vista, se acercaban con júbilo y llamaban a las puertas. Se reían alegremente mientras los adultos vaciaban los dulces en sus bolsas y se trasladaban a las casas contiguas. Sin embargo, ninguno de ellos se acercaba a mi casa. La tarde avanzó y la noche se hizo más oscura. La luna se alzaba en lo alto del cielo nocturno y proporcionaba una luz reconfortante en todas las direcciones. Muchos de los niños más pequeños se habían ido a casa en ese momento, y solo quedaban unos pocos adolescentes. Mi corazón se detuvo cuando un pensamiento se formó en el fondo de mi mente. ¿Y si nadie intentaba entrar a mi casa? ¿Y si le tenía demasiado miedo a la policía como para correr el riesgo? No quería creerlo. Esta era mi única oportunidad de compensar mi vida fracasada y contribuir a la diversión de las personas que siguen vivas. Sin embargo, no tendría esa oportunidad, ¿es en serio? Pensando que esta noche sería un fracaso, me acosté en el suelo y escondí mi cabeza entre mis brazos, como ya me había acostumbrado a hacer. Dejé que mi cuerpo se relajara y respiré profundamente. ¿Sabías que los espíritus pueden soñar? Yo no lo sabía, pero ahora lo sé. Esa noche tuve un sueño lúcido, estaba sentado en mi viejo sillón reclinable. Bueno, realmente no era yo quien estaba sentado. No pude ver quién era la persona porque su rostro estaba escondido detrás de un periódico que estaba leyendo. Me acerqué al sujeto lentamente, aclarándome la garganta y apretando el puño. Puse mi mano en la parte superior del papel y lo bajé, tratando de averiguar quién era el hombre. Luego, salté hacia atrás, sobresaltado y asustado. Allí, sentado en el sillón reclinable, estaba sentado un hombre corpulento con una máscara. Tiró el periódico y se puso de pie de un salto, acercándose a mí con sorprendente rapidez. Caí de espaldas y me golpeé la cabeza contra la pared, y vi con terror cómo comenzaba a estrangularme con sus propias manos. Luché por respirar mientras mi cara se ponía azul. Mis pulmones se sentían como si estuvieran ardiendo, y golpeé y arañé los brazos y la cara del hombre, intentando hundir mis uñas en su piel y sacarle sangre. Tratando de hacer todo lo posible para liberarme de su agarre. No pude. Me sentía demasiado débil como para detener a mi agresor y sentí que la vida se me resbalaba. Sentí que las venas se hinchaban debajo de mi piel mientras mis ojos se inyectaban en sangre, sentía que se estaban saliendo de sus cuencas. Se sentía tan real, como si fuera a morir una vez más. Estaba reviviendo el peor momento de mi vida. Cada segundo, lo sentí. Todo me resultaba tan familiar. Los muebles alrededor de la habitación dentro de mi sueño habían sido derribados en la lucha, y aquí estaba, la muerte acercándose lentamente a mí. De toda esa terrible experiencia, el momento más espantoso para mí fue cuando todo mi cuerpo se quedó flácido, pero todavía estaba consciente. Todavía podía ver, respirar y sentir. Estaba consciente y vivo, atrapado dentro de un cadáver. Había perdido el control de mi cuerpo, como en una parálisis del sueño. Vi cómo el hombre me soltó de su agarre y se paró a mi lado, admirando su trabajo. Lo vi deslizar sus dedos por debajo de la máscara, tirando hacia arriba. Lo que vi debajo de esa máscara negra y premonitoria se quedará grabado en mi mente para siempre. Era yo, era mi rostro. Lo vi tan claro como el día. Mi piel estaba pálida y ligeramente azul. Mis ojos estaban inyectados en sangre, como lo habían estado después de mi muerte, y los gusanos se movían a través de los agujeros abiertos y las heridas causadas por el proceso de descomposición. Una mezcla de barro y hierba llenaban la boca de esa cosa, dejando poco o ningún espacio para que hablara. Luché por comprender lo que estaba sucediendo cuando la figura agarró una pala negra aparentemente de la nada. La monstruosidad se perdió de mi vista, y escuché los crujidos de las tablas del piso de madera mientras se alejaba. Tan pronto como dejé de escuchar los sonidos de la madera, resonó el sonido de la tierra siendo removida del suelo. En cuestión de minutos, la criatura había terminado de hacer un hoyo y me levantó con una fuerza sobrehumana, arrojándome con coraje al agujero que acababa de hacer. Mis gritos fueron ahogados por mi incapacidad para abrir la boca cuando la cosa comenzó a tirarme la tierra encima.
Mientras la tierra llenaba mi tumba improvisada, me quedaba ciego. Lo último que escuché fue la leve risa proveniente de la criatura que había recreado mi asesinato. La criatura que parecía ser yo, pero que no lo era, se estaba burlando de mí. Desperté abruptamente, empapado en mi propio sudor y lágrimas. Me coloqué en posición fetal, balanceándome hacia adelante y hacia atrás mientras 1.000.000 de pensamientos pasaban por mi mente. ¿Qué demonios acababa de pasar? ¿Realmente vi lo que había soñado? No había manera en la que el infierno fuera real, no podía ser posible. Me estremecí y temblé. No podía quedarme quieto y nada tenía sentido. Esa pesadilla me había sacudido hasta la médula y me limpié la frente. No había sentido ese tipo de miedo desde la noche de mi muerte. Pensé que no habría nada que temer después de la muerte, pero estaba equivocado. Tal vez ya nada podía lastimarme o matarme, pero los recuerdos y las pesadillas que me atormentaban permanecerán para siempre conmigo. Mi asesinato no solo dominaría mis sueños por completo, sino que me preguntaba, y temía, si mis arrepentimientos de mi vida también lo harían. Me pregunté si la soledad que experimenté por mi propia mano eventualmente me afectaría. Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas mientras luchaba por encontrar una explicación detrás de todo esto. No tenía ni idea de por qué y muy probablemente nunca recibiría una respuesta. Se supone que la otra vida es la dicha eterna. Se suponía que la dulce liberación de la muerte nos ayudaría a liberarnos de los problemas de la vida, pero parecen seguirnos después de la muerte. Quizás sea una bendición, o quizás sea una maldición. ¿Sería capaz de sentirme feliz si esos sentimientos y problemas no me siguieran? Esta pregunta probablemente me seguirá para siempre, pero es algo en lo que siento la necesidad de reflexionar. Sí, es bastante irónico que razone más aquí que en la vida. La computadora que me proporcionaron me permitió escribir notas como estas para una mayor contemplación en el futuro, así como para reflexionar sobre mis ideas en el pasado. La noche de Halloween que acabo de describir tuvo lugar hace unos 2 años. Después de esa noche, seguí atrapado dentro de mi propia casa hasta el siguiente Halloween. Afortunadamente para mí, el tiempo parecía avanzar más rápido de lo que lo hacía normalmente hasta ese día. Sin embargo, la casa parecía estar bastante desprovista de actividad hasta ese Halloween, así que yo mismo tuve que encontrar entretenimiento en otras actividades como, por ejemplo, escribir. Escribí sobre mis experiencias con la computadora, siendo esta una de esas historias, y así es como me mantengo cuerdo. Supongo que esa es otra razón por la que me proporcionaron esta réplica de mi computadora portátil. Es una buena manera de permanecer activo y actualizado sobre el mundo, aunque me encuentre confinado y sin un propósito real. Las pesadillas no se detuvieron. Estas se presentaban aproximadamente una vez cada semana o 2. Algunas eran muy duras, como aquella en la que tuve que vivir de nuevo mi asesinato. Otras no fueron tan malas, pero aún así me hacían sentir mal del estómago, como presenciar varios momentos que cambiaron mi vida en los que alejé a mi familia. Tales sueños confirmaron mi teoría sobre ciertos momentos que habían cambiado mi vida, todos llenos de connotaciones negativas que volvían a atormentarme. Estuve convencido durante algún tiempo de que las pesadillas que tenía eran, en parte, un castigo por mis acciones. Sin embargo, no había otro evento que pareciera respaldar esta idea, por lo que es solo otra teoría mía por ahora. Todavía tengo muchas preguntas que no estoy seguro de cómo responder, por lo que muchas veces puedo parecer inseguro. Contrario a lo que solemos esperar cuando estamos vivos, la vida después de la muerte no responde a ninguna de nuestras preguntas sobre el universo. No tengo ni idea de si esta experiencia que me está sucediendo es similar a la de otros espíritus. Por lo tanto, al no tener otro fantasma con el cual compartir mis experiencias, no puedo asegurarles que esto será lo mismo que les sucederá a ustedes. Cuando llegó Halloween del año pasado, me sentí lleno de esperanza una vez más. Era un día que prometía mucho y rezaba porque alguien se atreviera a entrar en mi casa. Una vez más, vi a los niños con sus máscaras de plástico y elegantes disfraces, saltando por la calle para una noche de más de golosinas.
Como todos los años, iban a una casa del vecindario, tocaban la puerta y aceptaban con alegría sus deliciosos manjares. La noche continuaba, los niños recibieron sus dulces y todos evitaron mi casa una vez más. Un ceño fruncido se formó en mi rostro mientras perdía la esperanza, dándome cuenta de que sería otro Halloween aburrido para mí. Bajé la cabeza y me dirigí hacia mi rincón en el suelo, sentándome con las piernas extendidas. Apoyé la cabeza contra la pared y escuché cómo se disipaban los sonidos de la diversión de los niños. La luna había salido una vez más y los niños regresaron a sus hogares. Respirando lentamente, me preparé para quedarme dormido una vez más. Bueno, hasta que escuché un ruido extraño afuera de la casa. Abrí los ojos y moví la cabeza hacia la puerta trasera, lugar en el que se había originado el sonido. Vi varias sombras moviéndose afuera de la ventana, suaves murmullos acompañaban los movimientos. Me levanté, mi interés despertó. ¿Acaso eran ellos? ¿Podría ser lo que había estado esperando durante todos estos años? Obtuve mi respuesta cuando la ventana, que estaba cerca de la puerta trasera, se abrió y un adolescente se introdujo sigilosamente en la casa. No podría tener más de 15 años. Sonreí ampliamente mientras me ponía de pie y me dirigí hacia el chico. Finalmente, un nuevo visitante. Como era de esperar, no podía verme. El niño encendió la linterna y recorrió metódicamente toda la casa, saltando con cada pequeño crujido y gemido que hacía la vieja casa. Podía ver su piel erizarse, bastante inquieto en el viejo y destartalado lugar. Sonriendo maliciosamente para mí mismo, golpeé suavemente la pared al lado del chico, lo que provocó que saltara de miedo. Salió de la habitación y se dirigió al pie de la escalera, mirando hacia la oscuridad que se extendía más allá. Me abrí paso junto al chico y rasgué las paredes de madera, lo que provocó una clara reacción en el chico. Hola, ¿hay alguien aquí? Susurró suavemente en voz baja, algo inseguro. Me quedé en silencio, no queriendo echar al pobre chico de la casa demasiado rápido. Después de todo, este era mi debut como fantasma y no quería arruinarlo. El chico enfocó su luz en las escaleras mientras subía al segundo piso, cada ruido provocado por sus pasos lo hacía recuperar una expresión de terror en su rostro. Lo seguí hasta el segundo piso, pasé junto a él y eso lo hizo temblar, al parecer es cierto aquello de que los fantasmas despedimos frío. Una vez que llegó al segundo piso, recorrió el largo pasillo hasta mi habitación. Antes de que pudiera alcanzar la manija, abrí la puerta ligeramente, llamándolo. Jeje, es solo el viento. No seas un cobarde, hombre, puedes hacer esto. Se dijo el chico. Mientras iluminaba la habitación con la luz, me colé detrás de él y me quedé en silencio, sonriendo de oreja a oreja. Cuando se dio la vuelta para mirarme, su rostro se puso completamente pálido. Esto me confundió, así que me di la vuelta para ver si algo llamaba su atención. No había nada. Mirando hacia atrás, lo miré directamente a los ojos. Él miró directamente a los míos. Podía verme. No sabía cómo, pero de repente pudo verme. Retrocedió lentamente, con los labios temblorosos y los ojos tan abiertos como era humanamente posible. De repente lanzó un grito espeluznante y corrió en la dirección opuesta. Lo seguí rápidamente mientras el chico corría por el pasillo. Aparentemente, no prestó la suficiente atención, porque escuché un grito estridente antes de que el sonido de un cuerpo cayendo por las escaleras resonara en toda la casa, seguido de un crujido repugnante. Corrí hacia el chico, con mi boca abierta de pura conmoción. Allí, al pie de las escaleras, estaba tirado el cuerpo del niño. Su cuello estaba girado en una posición antinatural, claramente roto. Sus ojos estaban muy abiertos e inmóviles, y su pecho estaba completamente quieto. No respiraba en absoluto. Él estaba muerto. Tuve que sentarme allí y ver cómo los paramédicos y los oficiales se llevaban el cuerpo sin vida del joven. El aplastante peso de la culpa hizo que se formaran lágrimas en mis ojos, y pronto me encontré llorando. Nunca había tenido la intención de que sucediera algo como eso, y nunca lo superaré. Mi percepción del tiempo pareció ralentizarse drásticamente después de ese evento. Escribí este suceso en mi computadora, mi mente no estaba segura de qué pensar. Esta culpa me ha estado agobiando desde hace algún tiempo.
De todas las experiencias horribles que he tenido, tanto en la vida como en la muerte, esta las supera a todas. Soy un asesino y nada cambiará eso ahora. Si esto fue un accidente o no es intrascendente. Tengo las manos manchadas de sangre y no puedo evitar preguntarme sobre la familia del chico y cómo deben sentirse, incluso hasta el día de hoy. Se me hace un nudo en el estómago cuando pienso en ello, y siempre lo hará. Un tiempo después encontré un nuevo icono en la computadora. No era nada que hubiera descargado nunca, ni era algo que alguien más pudiera haber colocado allí. Me recordó a lo que había sucedido en la sala blanca con la otra computadora, así que inmediatamente supe que estaba a punto de suceder algo. Efectivamente, al abrirlo vi una lista de enlaces de descarga a varios videos. Eran los mismos videos que estaban en la computadora blanca, de hecho, todos y cada uno eran idénticos a sus contrapartes. Sin embargo, hubo un video que no reconocí. Uno colocado directamente después de mi fecha de muerte en la línea de tiempo. Mis ojos se abrieron cuando leí la fecha debajo del enlace de descarga. Era Halloween, era del mismo día en el que había provocado la muerte del pobre chico que había entrado a mi casa. Ya sabía de qué se iba a tratar el video, y verlo solo confirmó mis sospechas y me hizo sentir náuseas. Esa noche es todo en lo que puedo pensar. Parece que ya no hay lugar para ningún tipo de arrepentimiento, aparte de lo que podría haber hecho de otra manera. Todo en lo que puedo reflexionar ahora es si se podría haber hecho algo para mitigar todo este lío. Ahora mismo, desearía poder dejar de pensar por completo. Un adolescente murió dentro de mi casa y la noticia se extendió rápidamente por toda la ciudad. La policía se asegurará de volver a vigilar este lugar, pero la verdad es que estoy atrapado aquí para siempre, o por lo menos hasta nuevo aviso. Si los chicos no intentan volver a entrar a escondidas pronto, lo harán después de que la vigilancia se reduzca. Alguien volverá a entrar y temo que algún día se produzca otro accidente. Me sentiré así hasta el fin de los tiempos, o hasta que derriben esta maldita casa. No estoy seguro de qué sucederá conmigo cuando llegue ese momento, pero esta otra vida se está convirtiendo lentamente en mi infierno personal. Las cosas han ido demasiado lejos, esto no es nada que hubiera podido concebir estando vivo. Escribo esto porque en una vida y muerte de tormento eterno, pesadillas y culpa, escribir es todo lo que puedo pensar en hacer. Ya no hay nada que se pueda hacer por mí, estoy muerto. Puede que este relato de mi vida y mi muerte lleguen a tener algún valor para ti. Pero como sea, deséame la suerte que tanto necesito. Quizás con el tiempo me perdonaré a mí mismo y seguiré adelante, pero no estoy seguro. Realmente ya no sé qué hacer. Solo espero que los niños se mantengan alejados de este lugar. Todo lo que tiene para ofrecer son malas noticias. Cuida tu vida y mantente a salvo el próximo Halloween. Por favor, no hagas nada estúpido. Parte 2. Bien, ¿por dónde empiezo? Las cosas han sido una locura desde mi última actualización, y eso significa mucho viniendo de una persona como yo. Estoy bastante seguro de que esta casa en la que estoy va a ser derribada pronto, y una vez que eso ocurra, no estoy seguro de lo que haré. Supongo que intentaré centrarme en el presente por ahora antes de preocuparme por el futuro. Voy a intentar escribir a las pocas personas que puedan encontrar esta historia. Tengo un poco de prisa, ya que hay mucho que explicar en tan poco tiempo. Si estás al día con la historia hasta ahora, puede que sepas de mis preocupaciones sobre el próximo Halloween. Resulta que estos temores eran casi completamente infundados. Tal vez mi temor a lo que se avecinaba me nubló la vista en aquel momento. Afortunadamente, las fuerzas del orden vigilaron de cerca la propiedad y no permitieron que algún intruso entrara en la casa. Ojalá hubiera acabado así. Ojalá pudiera decir que no pasó nada más y que todo acabó bien. Desgraciadamente, no estarías leyendo esta historia si así fuera. ¿Me creerías si te dijera que toda mi existencia resultaría ser más extraña de lo que había sido antes?
¿Me creerías si te dijera que han pasado un par de meses desde la última vez que te puse al día de mi situación, a pesar de que la tecnología que tienes delante dice lo contrario? He estado varado en esta casa con solo mi mente para hacerme compañía, y la reclusión ha estado alterando mi mente. Ni siquiera estoy seguro de lo que es real y lo que no. Me río de lo drásticamente diferente que pienso y contrasto esta publicación con la anterior. Debe de ser extraño para ti verme así. Ahora mismo estoy un poco nervioso, la verdad. Juro que hay algo ahí fuera observándome. No creo que sea un ser. Parece una fuerza abstracta de la naturaleza, y es todo lo que se me ocurre para describirlo. Hay cosas que no me cuadran, y no sé si alguna vez me cuadrarán. Aún así, estoy hambriento de respuestas que parecen inalcanzables por el momento. Es casi como un picor que no puedo rascar. Quizá lo haya visto venir desde el principio. Los sucesos extraños que parecen surgir de la nada. El incidente del ordenador en su totalidad, mi condena en la casa. Cosas así no suceden sin razón. No importa lo extraña que pueda ser esta vida después de la muerte, debe haber alguien o algo que escriba las reglas de este lugar, ¿verdad? Tampoco puede ser una gran coincidencia que yo tenga el poder de escribirles a ustedes. Tiene que haber un significado detrás de todo esto y pensar en todas las posibilidades me vuelve loco. A veces me quedo mirando al techo pensativo, reflexionando durante horas sobre mi situación. Recuerdo la noche de Halloween, cuando vi los coches de policía delante de casa y distinguí a los hombres de uniforme que pasaban por las diminutas rendijas de las barreras colocadas en las ventanas. Miraban amenazadores a todos los niños que pasaban. Ni un solo entrometido tenía posibilidades de entrar en la propiedad, así que supe que podía relajarme un poco y tratar de mantener la mente ocupada. Una de las mejores formas de mantener a raya el aburrimiento es navegar por internet, pero esta noche sería diferente. Al sentarme en la silla de madera y mirar el monitor, puse los ojos en blanco al ver algo que me resultaba familiar y bastante molesto. Había otro icono en la pantalla que nunca había visto antes. Me quedé mirándola, sin mover un músculo. Moví lentamente el puntero para seleccionarla, pero me detuve cuando me encontré sobre el icono. Me eché hacia atrás en la silla y me puse las manos en la cabeza, mirando hacia arriba. De ninguna manera iba a presionar el icono. Me miré las palmas de las manos y vi cómo se crispaban ligeramente. Moví las cejas mientras me levantaba y me dirigía a la puerta, cerrándola de un portazo. Bajé las escaleras y me apoyé en la pared, cerrando los ojos y respirando hondo. ¿Por qué demonios iba a abrirla? ¿Por qué iba a repetir las acciones que condujeron a la muerte de un chico y me obligaron a recluirme? El tiempo parecía haberse detenido aquella noche. Miraba constantemente el reloj, sentado en la escalera. Me costaba pensar con claridad en cualquier cosa, mi mente estaba ocupada con el trauma que había experimentado recientemente. Si alguna vez has estado en una situación como la mía, entenderás mi estado de confusión interna. Aquella noche de Halloween, estaba sentado con la cara manchada de lágrimas, hecho un ovillo sobre la madera. Esto no era nada nuevo para mí, llevaba haciéndolo desde el último Halloween. Supongo que no soy precisamente el mejor sobrellevándolo, pero es difícil seguir adelante cuando solo tus pensamientos pueden hacerte compañía. Antes de que me lo preguntes, he intentado ponerme en contacto con los vivos a través de internet. He intentado enviar correos electrónicos a familiares, enviar mensajes e incluso entrar en varios servicios de FaceTiming. Parece que no puedo conectarme a ellos en absoluto. Estoy confinado a ciertas partes de internet donde mi existencia puede mantenerse en secreto. Esto no hacía más que confirmar mi teoría de que, en efecto, había reglas en este lugar y que algo las controlaba a su antojo. Sin embargo, mi mayor prueba de ello se presentó cuando me venció el sueño. Irónicamente, mis sueños habían sido vacíos a pesar de las enormes cantidades de dolor y culpa por las que había pasado. En cuanto mi mente se sumía en una oscuridad reparadora, dormía bastante plácidamente durante toda la noche, agotado por las lágrimas que había derramado. Esa noche, sin embargo, fue diferente. Lo primero que vi tras desmayarme fue una habitación de pura oscuridad.
Mis ojos tardaron un rato en adaptarse, pero pronto empecé a dar tumbos hasta que sentí que mis dedos tocaban la superficie de la pared. Dejé que esa superficie me guiara por la habitación hasta que sentí un interruptor, y entonces lo accioné hacia arriba. La habitación se inundó inmediatamente de luces brillantes, y el cambio repentino me obligó a protegerme los ojos con las manos. Después de unos segundos, dejé que mis ojos se acostumbraran a la luz y observé la zona que me rodeaba. Me encontré con cientos de cables que se extendían por el suelo. Varios monitores de gran tamaño adornaban las paredes de la sala y, en medio de todo, había un único ordenador blanco por cuyos innumerables puertos entraban todos y cada uno de los cables. Reconocí el ordenador como el mismo que había en la habitación blanca donde comenzó mi historia. Me acerqué al ordenador con cautela, plenamente consciente de mis movimientos dentro del mundo onírico. En retrospectiva, puede que aquel fuera el segundo sueño lúcido que había experimentado. Dejé que mis dedos se enroscaran alrededor de la silla frente al escritorio y mis oídos se agudizaron con cada sonido mecánico que se producía en la habitación. Cuando empecé a deslizar la silla para sentarme, sentí algo en el hombro. Era una mano que tiraba lentamente de mí hacia atrás. Se me paró el corazón y me quedé inmóvil, sin saber qué hacer. Los dedos sobre mi piel estaban fríos como el hielo, y eran más largos y grandes de lo que cualquier ser humano normal podría llegar a tener. Hice una mueca de dolor cuando el aliento igualmente gélido del dueño de la mano me pegó en la nuca, erizándome los pelos. Respiré hondo, repitiéndome una y otra vez que todo aquello no era más que un sueño. Lo que estuviera detrás de mí no era real, y nada de lo que me hiciera podría hacerme daño a largo plazo. Apretando el puño con fuerza, me di la vuelta y clavé los ojos en lo que había detrás de mí. Di un pequeño respingo al ver su rostro. Tenía un único globo ocular colocado de forma antinatural en la cabeza, casi como si estuviera alojado allí en lugar de haber crecido. No tenía boca, ni orejas, ni piel. Era un ser de músculos y huesos, y el único tejido real eran las manos que había utilizado para tocarme. Me alejé de la cosa, mirándola con ojos desconcertados. No se parecía a nada que hubiera visto antes. Se alzaba sobre mí amenazadoramente, avanzando de vez en cuando hasta que me vi presionado contra el escritorio. Se inclinó hacia mí y me miró fijamente con su gran ojo, aparentemente estudiándome. Sin darme cuenta, sentí un dolor punzante en las costillas. Grité con fuerza y miré hacia abajo, solo para descubrir que uno de los apéndices óseos de la criatura se había clavado en mí. Solo pude contemplar horrorizado cómo el hueso era arrastrado hacia arriba, desgarrando aún más mi carne. Varios gritos agónicos salieron de mi garganta. Ni siquiera podía reconocer mi propia voz entre los estridentes gritos, pues eran casi de naturaleza animal. Contemplé la monstruosidad que tenía ante mí, con el corazón golpeándome el pecho. Me temblaba el labio mientras las gotas de sudor corrían por mi frente y caían al suelo, mezclándose con los charcos de sangre carmesí. Me flaquearon las piernas y me desplomé en el suelo, completamente indefenso. La asquerosa criatura emitió varios gruñidos y gorgoteos inhumanos antes de levantarme y arrojarme frente al ordenador. Me tiró del pelo y me obligó a poner la cara frente a la pantalla del ordenador, haciéndome ver un solo icono. Era la misma aplicación que había olvidado abrir antes y que ocupaba toda la pantalla. La criatura se inclinó y prácticamente presionó sus labios húmedos contra mi oído, susurrando suavemente con una voz ronca e inhumana. Aurelo Marcus. Aurelo Marcus. Aurelo Marcus. Estas palabras se repitieron durante lo que me pareció una eternidad, cada sílaba se prolongaba hasta el infinito. Por mucho que luchara, el agarre de la criatura era demasiado fuerte y no podía escapar. Las palabras resonaban en mi mente, el susurro se hacía cada vez más fuerte hasta que sentí que me iban a estallar los tímpanos. Me sorprendió que, cuando creía que ya no podía más, la voz se callara de repente. Caí al suelo al darme cuenta de que ya no me sujetaban. Giré la cabeza y me encontré con una habitación vacía a mis espaldas. Me levanté y me sacudí el polvo, sujetándome la cabeza por el dolor. Una sensación punzante en el cráneo fue lo único en lo que pude concentrarme de verdad durante un rato antes de poder volver la vista al ordenador. Miré fijamente el icono y leí el texto que había debajo. Resultó que el archivo se titulaba ahora
Ábreme, Marcus. Me desperté poco después y lo primero que hice fue correr a mi habitación. Abrí la puerta de golpe y entré, acercándome apresuradamente al ordenador y encendiéndolo. Di unos golpecitos impacientes con el pie en el suelo mientras esperaba que arrancara y, cuando lo hizo, me encontré con la pantalla de inicio. Justo en el centro de la pantalla había algo que me resultaba familiar. Un solo icono. Seguro que ya sabía cuál era su título. A estas alturas, el corazón me latía a un ritmo que no creía posible. Fue entonces cuando supe que algo quería que abriera el icono, y que todas mis teorías sobre algún tipo de fuerza que controlaba mis experiencias existían. Había ciertas reglas que tenía que seguir y, si no las seguía, me castigarían. Tenía poco o ningún control sobre mi destino, y esta constatación me hizo golpear el escritorio que tenía ante mí con gran fuerza. ¿Qué había hecho para merecer semejante trato? Realmente mis crímenes en el reino de los mortales podían haber sido tan terribles como para merecer un castigo así. Pateé y golpeé todo lo que estaba a mi alcance, repitiendo en voz alta varios juramentos y maldiciones. Tardé un rato en calmarme y recuperar el aliento. Hay un punto en el que uno pierde el control de su cuerpo y su mente cuando está lo bastante enfadado. Me llevó varias docenas de minutos de destrucción inducida por la rabia por toda la habitación volver finalmente a mis cabales. Observé el desorden y el desastre que había provocado y respiré hondo, algo aliviado por haber descargado mi energía. Esta forma de represalia sería inútil para detener lo que fuera que me estaba ocurriendo, y lo sabía. También sabía lo que tenía que hacer después de estos acontecimientos, porque incluso en mi estado de ira el ordenador permanecía intacto. Eché un vistazo a la pantalla antes de sentarme en la silla y agarrar el ratón. Situé el puntero sobre el icono, cerré los ojos y pulsé 2 veces. Abrí los ojos y me encontré con una pantalla azul delante de mí, seguida de varios segundos de parpadeo de una luz estroboscópica. La computadora emitió sonidos extraños y, a continuación, el monitor se apagó. Se reinició y volvió a abrirse. Entonces apareció la pantalla de inicio, seguida de un cuadro de texto blanco con un enlace azul. Al hacer clic en el enlace, se abrió la aplicación del navegador a un video de YouTube aparentemente no listado y con 0 visitas. El video empezó a reproducirse, y entrecerré los ojos para ver mejor lo que contenía, debido a la escasa iluminación de la grabación. Por lo que pude distinguir, un camarógrafo silencioso caminaba por una calle a oscuras. A pesar de la mala iluminación del vídeo, la calidad era impresionante, y el vídeo era capaz de funcionar a 1080p. Gracias a ello pude identificar un letrero luminoso de neón por el que pasaba la cámara. Detuve la grabación y miré atentamente, tratando de distinguir las palabras de la señal. Parecía el nombre de una calle. No lo revelaré, por supuesto, pero puedo decirles que mis ojos se abrieron de par en par al darme cuenta de que era mi calle. La cámara pasó junto a unas cuantas casas más antes de detenerse y girar a la derecha. La cámara enfocó una gran casa que tenía delante. Jadeé en voz baja cuando el objetivo enfocó la familiar estructura. Fue en ese momento cuando mi respiración se detuvo. Me levanté de la silla y me dirigí lentamente a la ventana de mi habitación, que me permitía ver el patio delantero. No vi a nadie, salvo un coche patrulla aparcado cerca. Volví a mi asiento y seguí viendo la grabación. El video mostraba ahora mi puerta principal, completamente entreabierta. Una vez más, salté de mi asiento y bajé corriendo las escaleras, pero no encontré nada. La puerta seguía cerrada y no había nadie fuera. Pensaba que el video de YouTube que estaba viendo era una transmisión en directo de algún tipo, pero resultó que en realidad era solo una grabación. Me estremecí al pensar que alguien se estaba grabando a sí mismo en mi propia casa antes de volver al piso de arriba. Al pensar en la conexión entre el video y lo que fuera que estaba haciendo que mi experiencia en el más allá fuera como era, me di cuenta de que era más que probable que el camarógrafo no fuera un humano en absoluto, sino otra cosa. Me detuve en seco. Podría ser lo que me retenía aquí. Ya sabía que el video tenía alguna relación con la teoría sobre mi destino predeterminado, pero ¿podría ser el operador de la cámara esa misma fuerza?
Solo había una forma de averiguarlo, así que volví a ver el vídeo. La grabación mostraba al camarógrafo ascendiendo al segundo piso de la casa. Al principio no me di cuenta, pero ni una sola escalera hizo ruido. La grabación pasó a la puerta de mi habitación. Una vez más, el pomo estaba a la vista, pero la puerta se abrió sin que la tocara. Instintivamente giré la cabeza para mirar detrás de mí, pero no vi nada. El operador de la cámara se acercó entonces a mi escritorio y, por primera vez en todo el video, pude ver el cuerpo de la persona. Un brazo se extendió y abrió uno de los cajones de mi escritorio, colocando algo en su interior. No pude ver de qué objeto se trataba porque estaba fuera del campo de visión de la cámara. Una vez que el operador hubo terminado su tarea, se dio la vuelta y salió de la habitación. Cerré la pestaña y mis ojos se desviaron hacia el cajón que aparecía en el vídeo. Mi curiosidad había alcanzado su punto álgido, así que le di un ligero tirón hasta que se abrió. Me agaché y miré dentro, buscando algo llamativo que pudiera haber allí. Digamos que, no era difícil de encontrar. Digamos también que cuando lo encontré, me lancé hacia atrás y me puse la mano sobre el corazón, intentando en vano respirar mientras mis pulmones parecían colapsarse sobre sí mismos. Dentro del cajón había una máscara negra. La misma máscara negra que llevaba mi atacante la fatídica noche de mi muerte. Simplemente no podía comprender lo que había sucedido. Se me notaba cuando mi respiración se exasperaba y sentía que mis piernas se licuaban. No tardé en darme cuenta de algo mientras permanecía sentado en el suelo, conmocionado hasta la médula. Las ventanas no estaban tapiadas en el vídeo. La casa parecía estar en mejores condiciones que ahora, y el interior parecía decente. Esa grabación fue tomada antes de mi asesinato. Pero ¿cómo demonios le hizo ese sujeto para colarse así en mi casa? Millones de preguntas se agolpaban en mi mente mientras luchaba por pensar en respuestas para cada una de ellas. En mi estado de pánico e histeria, tardé un rato en acertar en los puntos en los que debía centrarme. ¿Quién es el operador de la cámara? ¿Por qué iba a guardar la máscara en el cajón si iba a utilizarla más tarde durante mi asesinato? Las líneas de tiempo simplemente no encajaban en mi mente. Si el camarógrafo era mi asesino, ¿por qué se colaría en mi casa, volvería a salir, irrumpiría en mi casa y me mataría, y luego volvería a colarse antes de que llegara la policía pero después de que yo muriera solo para poner la máscara en el cajón? Nadie en su sano juicio haría eso. Sencillamente, no tenía sentido. Era casi como si la persona lo hubiera hecho solo para fastidiarme, como si supiera que todo esto ocurriría y que yo vería esta grabación específica en él. Era como si supiera que mi vida después de la muerte sería así e hiciera el vídeo para atormentarme. Mi corazón palpitante y mi respiración acelerada se detuvieron de repente mientras encontraba mis ojos abiertos de par en par, sin pestañear. El vídeo que no aparecía en la lista y que me había presentado el icono, la naturaleza del vídeo y la máscara dentro de mi cajón específicamente para que la encontrara una vez muerto. Parecía haber una conexión clara y distintiva entre el hombre, que presumiblemente era mi asesino, y la fuerza que controlaba mi vida después de la muerte. Mientras mi mente divagaba sobre estas posibilidades casi descabelladas, cuando un único pensamiento horripilante entró en mi cerebro. ¿Y si mi asesino y la fuerza que controla mi vida después de la muerte son la misma persona? Me estremecí ante la sola idea. Mi asesino atormentándome en el más allá eterno es un pensamiento horrible. Él manejando todos los hilos, torturándome mental y físicamente. Esa posibilidad respondería a algunas de las preguntas que tenía sobre lo que me estaba pasando. Explicaría por qué experimenté tantas pesadillas y escenarios horribles después de la muerte, por qué me atormentaban los horribles recuerdos de mi vida y por qué las autoridades nunca encontraron al asesino. Sería imposible capturar a alguien así, ¿verdad? Avancé hacia el pasamontañas y extendí el brazo. Mis dedos rozaron la tela negra. La sentí húmeda, mucho. La cogí y lo examiné. No sé por qué, pero me intrigaba. Sentí una atracción hacia el objeto. Una especie de aura extraña rodeaba la máscara, provocando un cambio en el aire. Todo lo que había en el fondo pareció desvanecerse, y entonces, por una especie de pensamiento intrusivo, me puse la máscara.
El material oscuro me cegó la vista por un momento. Deslicé la máscara hacia abajo hasta que mis ojos coincidieron con los orificios oculares, y entonces pude ver la zona que tenía ante mí. No era mi casa. En realidad, no tenía ni idea de dónde estaba. Todo parecía completamente distinto. Ante mí había un paisaje yermo en el que se alzaban casas derruidas, carbonizadas por el fuego. El sol se había puesto y había salido la luna, cuyo resplandor dejaba ver la carretera astillada que conducía a una calle abandonada, todos los letreros a lo lejos apagados y descoloridos. Me quité la máscara y miré a mi alrededor, de vuelta en mi habitación. El lugar donde había estado antes había desaparecido. ¿Qué demonios? Me quedé mirando la máscara durante más tiempo, completamente desconcertado. ¿Qué acababa de ver? Me la volví a poner con cuidado, con la intención de volver a ver la devastación. Efectivamente, vi lo que había visto antes. El caos inundó mi visión. Avancé por el camino de grava, pisando con cuidado los cristales rotos y las tuberías metálicas esparcidas hasta donde alcanzaba la vista. No vi ni una sola forma de vida que respirara. La vegetación a mi alrededor se había secado y podrido. Los coches estaban destrozados y se derretían por los intensos incendios que ardían sobre ellos. Parecía como si el mundo entero se hubiera derrumbado sobre sí mismo. A medida que avanzaba por el traicionero paisaje, empecé a oír un sonido a lo lejos. Parecían cánticos delante de mí. Murmullos y susurros profundos y distorsionados. Me acerqué al ruido y me encontré observando desde una esquina el origen del mismo. Una docena de coches en llamas formaban un semicírculo, en cuyo centro había un solo camión. En la caja del camión había un hombre. Era alto y musculoso, y sostenía una daga en una de sus manos. Frente a él había una docena de personas, todas arrodilladas y cantando. El hombre miró a los que, supuse, eran sus seguidores. Sonrió satisfecho y abrió los brazos de par en par. Al hacerlo, un hombre salió de entre la multitud y se acercó al camión, arrastrando algo consigo. Me tapé la boca con la mano al ver que se trataba de un cuerpo, y de uno pequeño. Era solo un niño. Me acerqué sigilosamente y me escondí detrás de una furgoneta volcada a unas decenas de metros del círculo. Miré por encima mientras el hombre arrojaba al niño a la caja de la furgoneta. El niño se levantó y se quedó mirando a la daga que sostenía el líder. El niño gritó, pero solo durante un segundo. Me tapé los ojos justo antes de que la daga golpeara el pecho del pequeño. No podía ver lo que estaba sucediendo. El cuerpo cayó al suelo y los seguidores se llevaron al niño a rastras. Luego vi cómo rodeaban al chico en un círculo. El hombre alto murmuró algo en voz baja y cada seguidor sacó una espada. En un abrir y cerrar de ojos, cada hombre deslizó la hoja por su cuello y se desplomó en el suelo. El líder saltó de la plataforma del camión y se dirigió hacia los cadáveres que se retorcían. Se detuvo ante la pila y empezó a gritar. El estridente grito resonó por toda la zona, y era tan fuerte que creí que me iban a sangrar los oídos. Hablaba un idioma extraño que nunca había oído antes. Entonces ocurrió algo que nunca olvidaré. Jadeé cuando los cuerpos se levantaron del suelo y abrieron los ojos. Observé, totalmente mortificado, cómo su piel empezaba a derretirse y todos se abrazaban, fundiéndose con sus carnes. Tenía arcadas y me costaba respirar, pero seguía con los ojos fijos a la figura que tenía delante. El hombre alto sonrió y dio un paso atrás, sin dejar de sonreír. Estaba muy orgulloso de su trabajo. El aire a mi alrededor se volvió más caliente y sucio. Me costaba respirar mientras llovían brasas y cenizas y el humo llenaba las calles. Los cuerpos que había frente al hombre alto se habían fundido y empezaban a retorcerse en el suelo, con gritos inhumanos de dolor insuperable que resonaban en todo mi entorno. Sus brazos y piernas parecían haberse transformado en apéndices adicionales, y las espinas dorsales y los huesos del interior de los cuerpos humanos se habían desplazado para convertirse en extremidades exteriores, con afiladas cuchillas que sobresalían de la piel. La criatura se tambaleó de un lado a otro, intentando mantener el equilibrio. Tardó un poco en acostumbrarse a su nueva forma, y luego se irguió sobre sus dos patas traseras.
El ser rugió en el cielo nocturno, golpeando con sus manos y pies los coches que lo rodeaban, cada golpe con fuerza suficiente para hacer retroceder a los vehículos una docena de metros. Me alejé lentamente de la escena, con las manos temblorosas por el miedo. Ya no deseaba seguir allí, en aquel lugar de pesadilla. Seguí retrocediendo, sin dejar de mirar al hombre alto y a la monstruosidad que había creado. Seguí retrocediendo hasta que sentí que mi cuerpo entraba en contacto con una sustancia grande y pastosa. Giré la cabeza y me lancé hacia atrás, gritando de terror al ver a otro monstruo justo detrás de mí. El sonido de mis gritos llamó la atención de los dos seres cercanos al camión, y cada uno dirigió su vista hacia mí. El hombre alto ladeó la cabeza, aparentemente sorprendido por mi presencia. Me levanté y me dirigí apresuradamente a la calle opuesta a la de los monstruos y el hombre, enroscando los dedos alrededor de una farola rota. El hombre alto levantó la mano e hizo un gesto hacia mí, ordenando a las bestias que avanzaran. Obedecieron, y me encontré corriendo tan rápido como pude en dirección contraria. Más criaturas empezaron a seguirme. Algunas salían de las alcantarillas, otras de las casas profanadas a mi derecha y a mi izquierda. Eran tan altas como árboles y se arrastraban con brazos y piernas de araña. Tenían muchos ojos, y sentí que cada uno de ellos escudriñaba mi alma. No importaba lo rápido que corriera, las criaturas eran más veloces. Me estaban alcanzando rápidamente y me estaba cansando. Salté una valla cercana, solo para ver cómo los horrores infernales que me perseguían la atravesaban con una fuerza abrumadora. Tropezaron unos con otros, con el hambre iluminando sus ojos. Sus bocas estaban abiertas y docenas de filas de dientes sobresalían de sus negras encías. Sus cuerpos olían a podredumbre y putrefacción, a pesar de que los humanos que los componían acababan de morir. Vi lo que habían hecho al medio ambiente. La destrucción y el caos que traían consigo eran de una magnitud sin precedentes, su oscuridad y sus malvadas intenciones engullían y escupían todas las estructuras y criaturas del lugar. Los rugidos que emitían retumbaban en mi cráneo, y era enloquecedor. Me agarré los oídos y grité de dolor, desesperada por escapar del ruido. A pesar de todo, podía oír las carcajadas del hombre alto en la distancia, así como su voz profunda y distorsionada llena de malicia. Los cánticos de un idioma extraño que no podía distinguir resonaban en mi mente, provocándome una intensa migraña que me hizo caer al suelo y sujetarme la cabeza. Apreté los ojos mientras gritaba, levantaba las piernas y rechinaba los dientes, con la cabeza palpitante. El aire se había vuelto imposiblemente caliente y empecé a sudar profusamente. Sabía lo que eso significaba y abrí los ojos para encontrarme con cientos de ojos que me miraban. Sentí que una miríada de manos y pies me oprimían el cuerpo mientras el enjambre me rodeaba. Luché por liberarme, pero eran más fuertes que yo. Sentí como sus huesos rozaban mi cuerpo y me acuchillaban la piel, haciendo que varios chorros de sangre se formaran a mi alrededor. Sentí que mis ojos empezaban a salirse de mis cuencas y que la oscuridad se apoderaba de mi visión. Entonces, recordé algo. La máscara. Había estado tan absorto en la pesadilla que se desarrollaba ante mí que me había olvidado de ella. Intenté liberar los brazos de los monstruos. Solo necesitaba quitarme la maldita máscara. Grité cuando una de las bestias me levantó la cabeza y la golpeó con fuerza contra el cemento. Se me nubló la vista y el mundo empezó a dar vueltas. Pensé que era el fin de mi existencia. Pensé que dejaría de ser, que consumiría las fuerzas malignas que me atacaban. Cerré los ojos y me preparé para mi destino. Sin embargo, no eran mis gritos lo que empecé a oír, ni tampoco los gritos del hombre alto. No, eran los gritos de las criaturas que tenía delante. Abrí los ojos para ver cómo varias de ellas se alejaban, y a mi derecha había otras, cuyos cuerpos rezumaban una extraña sustancia mientras yacían en el suelo, inmóviles. Levántate, tenemos que movernos antes de que vuelvan. Un tipo bastante corpulento vestido con unos caquís y una camisa blanca ensangrentada se situó detrás de mí. Me tendió la mano y la tomé. Rápido, sígueme. Me dijo, con un tono muy serio. Amigo, gracias por la ayuda. ¿Quién eres? Pregunté.
¿Cómo había sobrevivido un alma en este horrible lugar? Quería escapar allí mismo, quitarme la máscara y acabar con la realidad en la que vivía. Sin embargo, necesitaba respuestas. El hombre me miró de frente mientras trotaba hacia atrás. Sus gafas de sol me impedían ver dónde estaban exactamente sus ojos, pero supuse que estaban mirando los míos. Solo soy un repartidor de pizzas que vive en un mundo postapocalíptico. ¿Y cómo te llamas? Le pregunté. ¿Nombre? Me llamo Edward Yeagle, pero podéis referiros a mí como EJ. Edward, eso fue increíble. ¿Cómo demonios has sacado esas cosas así? Un pequeño resplandor fluorescente salió del cinturón de EJ. La luz hacía relucir un gran cuchillo de combate. Debió darse cuenta de que lo estaba viendo porque hizo una mueca y se cambió de camisa y pantalones en un intento de ocultar el arma. Una vez que has permanecido en un lugar como este el tiempo suficiente, aprendes un par de cosas. Dudé antes de hablar una vez más, inseguro de si preguntar o no por el cuchillo que intentaba ocultar. Decidí no hacerlo e intenté cambiar de tema. Entonces, ¿hacia dónde nos dirigimos? EJ ignoró mi pregunta y me condujo por un estrecho callejón hasta detenerse frente a una puerta oxidada cerrada con candado. La desbloqueó y abrió la puerta. Metió la mano en la oscuridad y accionó el interruptor de la luz, haciendo que un cálido resplandor inundara el espacio. EJ volvió a cerrar la puerta antes de bajar los escalones. Le seguí y cerré la puerta tras de mí. Metiéndome las manos en los bolsillos, me fijé en los pesados muros de hormigón que me rodeaban. Estábamos en una especie de búnker. EJ y yo nos encontramos al final de las escaleras, y ante nosotros había una gran sala cuadrada de piedra. Había algunos muebles de madera esparcidos por la habitación, pero aparte de eso estaba vacía. EJ acercó una silla y se sentó en ella hacia atrás, mirándome largamente. Me apoyé en la pared e intenté evitar el contacto visual, pero él no dejaba de mirarme. Tras un largo silencio, decidí hablar. ¿Por qué me has traído aquí, EJ? Finalmente apartó la mirada e inclinó la cabeza hacia arriba, mirando al techo de hormigón. Parecía que necesitabas ayuda, Marcus. ¿Dónde más tenías que ir? Me quedé helado. Aún no le había dicho mi nombre. ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo podía? EJ, ¿cómo sabías mi nombre? Las cejas de EJ se movieron y su cara se transformó en una de confusión. ¿Qué quieres decir? Respondió. Nunca te dije mi nombre. Ni una sola vez. ¿Cómo sabes que me llamo Marcus? Se levantó de la silla y se dirigió a la otra esquina de la habitación. Dejó caer los ojos al suelo y apoyó los dedos en las frías paredes. Oh, sé muchas cosas, Marcus Wade. Hombre fallecido, que ha pasado toda su vida, e incluso después de la muerte, preguntándose el cómo y por qué. Esas dos preguntas han sido toda tu existencia, junto con la culpa de tu pasado y las acciones que te persiguen. Incluyendo acciones que has realizado incluso después de muerto. Cerré la mano en un puño y miré fijamente a EJ, todo mi cuerpo empezaba a temblar. ¿Quién putas eres y por qué chingados me conoces? Se rió y me miró, mostrando una boca llena de dientes. Me inquietó, por no decir otra cosa. Apoyé la espalda contra la pared y no dejé que mis ojos se apartaran del hombre que estaba al otro lado de la habitación. Gracias por venir, Marcus. Me alegro de tener la oportunidad de hablar contigo de tú a tú. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Me estabas esperando? ¿Qué es este lugar? ¿Quién eres? Responde a mis preguntas, maldita sea. Sí, te estaba esperando. Desde hace mucho tiempo, de hecho. Me alegro de haberte encontrado a tiempo. Esas cosas estaban sobre ti. Casi llegué demasiado tarde para salvarte. A estas alturas, sabía que no me diría nada sobre él. Le eché un vistazo. No había forma de que pudiera sujetar o golpear a alguien de su tamaño. Decidí que sería mejor emplear mi tiempo en encontrar respuestas a otras preguntas, quizá más importantes. Intentaría sacarle más información más tarde. Quizá supiera algo del más allá y pudiera ayudarme de algún modo. Después de todo, este tipo no tenía nada de normal y estaba claro que me ocultaba información. ¿Qué son esas cosas? Esas criaturas. Son lo que los supervivientes llamamos los otros. Son seres que no son de esta tierra y que, irónicamente, saben imitar a los humanos. Son peligrosos y pueden crecer a base de los cadáveres de los hombres. Me quedé sin habla al oír esto.
No quería creerlo, pero ¿cómo no iba a hacerlo? Había visto con mis propios ojos la forma en que aquel monstruo era moldeado por los muertos. ¿Cómo me hicieron daño? ¿Estoy muerto? No. ¿Cómo me hirieron así si no me pueden herir ni matar? Me froté la cabeza e hice una mueca de dolor mientras el dolor recorría mi cuerpo. Era una sensación que no había sentido en mucho tiempo. Rió una vez más, lo que captó inmediatamente mi atención. Este mundo no es como el tuyo. Estás en una realidad completamente distinta, formulada por lo que puede o no ocurrir dependiendo de cómo vivas tu vida después de la muerte. Mientras eres espectador de este reino, te pueden herir y matar. Aquí no hay límites que no se puedan cruzar. Lamentablemente, no tengo ni idea de lo que te pasaría si te mataran. ¿Cómo viví mi vida después de la muerte? Todo esto estaba conectado a mí. ¿Cómo podía este mundo entero y su destino ser determinado por un hombre? Yo mismo no podía creerlo. Tal concepto parecía imposible. Maldita sea, ¿cómo sabes todo esto? ¿Quién eres? Mi voz se hizo más fuerte a medida que mi ira subía por las nubes. Solo me había encontrado con más preguntas que respuestas y me estaba volviendo completamente loco. Jay entrecerró los ojos, no muy contento con mi actitud. Lo vi desarrollarse. Todo. He visto el fin del mundo y el ascenso de las criaturas que aterrorizan este lugar. He presenciado la pérdida de innumerables vidas y he visto horrores más allá de lo que jamás podrías imaginar. Sé cosas, Marcus. Puede que no lo sepa todo, pero sé lo suficiente para saber que el futuro está en tus manos. Sí, has leído bien. Este tipo me había dicho a la cara que mis acciones podían afectar al destino de innumerables vidas. Yo estaba tan confundido y escéptico como tú, querido lector. ¿Qué me hacía tan especial? ¿Por qué me habían impuesto semejante carga? Y ese hombre, murmuré en voz baja. ¿A qué te refieres? Respondió Jay, pidiéndome que me explicara. ¿Quién es el hombre alto que vi? ¿El que controlaba a los monstruos? Preguntó Jay en un intento de aclaración. Sí, ¿quién es y qué quiere? Jay caminó hacia mí y respiró hondo. Pude ver el arrepentimiento formándose en sus ojos. Escuché con atención, sabiendo que lo que tuviera que decir sería especialmente importante. Marcus, algunos hombres solo quieren ver cómo se pudre el mundo, solo para obtener la satisfacción de saber que fueron ellos los que llevaron a cabo un acto tan malvado. Ese hombre encarna esa motivación. Es un manipulador ávido de poder que manipula fuerzas desconocidas incluso para él para conseguir lo que quiere. En este caso, lo que quiere es la muerte o el sufrimiento de todo hombre, mujer y niño que se encuentre a su paso. Le miré con recelo, y él pareció darse cuenta de lo que estaba pensando antes incluso de que pudiera decirlo. Sí, Marcus. Sé mucho más de lo que debería sobre este hombre y las artes oscuras en las que se sumerge. En realidad, solía trabajar con él muy de cerca. Le ayudé con sus objetivos hasta que yo también fui sacrificado por su causa. Fue entonces cuando apenas escapé con vida. Es por eso que estoy en contra de él ahora. Si no lo hago, me matará y usará mi cuerpo para fabricar más de esos monstruos demoníacos que sabe hacer. Estaba perdido. Este tipo trabajaba con el hombre alto. Si ese era el caso, ¿cuáles eran sus verdaderas intenciones? Realmente intentaba sobrevivir y ayudarme a salvar a los inocentes que se verían afectados por la catástrofe que se avecinaba, o formaba parte de un plan mucho menos justo. ¿Cómo puedo confiar en ti entonces? ¿Cómo puedo confiar en alguien que hasta hace poco estaba de acuerdo con los planes de ese sujeto, o por lo menos hasta que dejó de ser conveniente para ti? Porque si no confías en mí, estarás permitiendo la muerte de muchos, y vas a pasar el resto de tu vida después de la muerte repasando los recuerdos de cómo descuidaste ser el hombre que necesitabas ser. Pasarás el resto de la eternidad lleno de arrepentimiento y culpa, todo porque no me escuchaste. Caminé de un lado a otro, poniéndome las manos en la cara y gimiendo en voz baja. Había vivido toda mi vida siendo egoísta. ¿Realmente iba a pasar mi vida después de la muerte de la misma manera? Reflexioné un momento. Tenía la oportunidad de compensar todos mis defectos. Tenía la oportunidad de perdonarme, y tal vez, incluso de perdonarme por lo que ocurrió aquella fatídica noche de Halloween. Tenía la oportunidad de salvar a la gente. La oportunidad de demostrarme a mí mismo que era diferente al hombre que fui en vida. Claro, te ayudaré. ¿Qué tengo que hacer? Jay destapó la espada y me la mostró. Era el objeto más imponente que jamás había visto.
¿Qué es eso? Pregunté. Nunca había visto algo tan magnífico. No sabía cómo ni por qué, pero cuando miré el metal limpio y vi mi reflejo en él, algo poderoso resonó en mi alma. Esta de aquí es el arma elegida para derrotar a esos vástagos que acechan en la noche. Era la forma que tenía el hombre alto de asegurarse de que, si las traviesas criaturas se volvían contra él, podría defenderse y sobrevivir. Ha sido bendecida con los poderes de otro mundo que solo ese hombre conoce. Lo robé después de abandonarle a él y a sus seguidores para protegerme a mí mismo. El hombre alto estaba detrás de todo esto. Era una especie de líder de una secta de locos, y había lavado el cerebro a la gente para que se sacrificaran por él solo para poder hacer que esos monstruos cumplieran sus órdenes. Me sentí como si fuera a vomitar. Tales acciones me repugnaban. Algunos dicen que el hombre alto es un demonio dentro de un cuerpo humano. Otros dicen que es la encarnación del caos o una especie de dios caudillo que solo existe para sembrar el caos en la tierra. A decir verdad, creo que sea lo que sea, esta espada que poseo puede ser la clave para destruirlo. Mortal o demonio, el poder sobrenatural que posee esta arma puede destruir a cualquier cosa que pueda atravesar, y eso incluye la carne del hombre alto. EJ miró una vez más, asegurándose de que yo había captado todo lo que decía. Asentí con la cabeza y miré el arma, que mostraba el reflejo de mis ojos en su acero. Mira, Marcus, sé que esto es mucho para asimilar. Sé que esta información ha puesto tu realidad patas arriba, pero necesito que colabores conmigo. En cierto modo soy como tú, ¿sabes? Tengo remordimientos del pasado. He hecho cosas horribles para ayudar a avanzar los objetivos de un megalómano, cosas mucho peores de lo que puedes imaginar. Estoy tratando de compensar esos errores y tal vez hacer algo bueno por el mundo. Sé que puedes identificarte con eso. Tenía razón. No había nada que deseara más que hacer el bien al mundo para pagar a la sociedad por haberme convertido en el hombre que era. Una vez muerto, pensé que nunca podría enmendarme. Ahora, tenía la oportunidad de hacer algo positivo. El universo me eligió para ayudarte. Vi visiones tuyas y de tu vida después de la muerte. Vi el potencial dentro de ti cuando soñé. Algún tipo de fuerza me dio esas visiones por una razón. Así supe dónde estarías hoy. Creo que las visiones, la otra vida que experimentaste y mi situación están conectadas. Podrían ser ciertas sus palabras. Tenían más sentido que los acontecimientos que había visto desarrollarse. Debía detener al lunático líder de un culto que invoca demonios para aterrorizar a la Tierra. Estaba realmente estupefacto y abrumado. Aún no has respondido a mi pregunta. ¿Cómo estoy conectado a todo esto? ¿Qué me convierte en el elegido? ¿Por qué tuviste esas visiones de mí? Tenía que saberlo. Necesitaba desesperadamente la respuesta a la pregunta más importante que tenía. EJ me miró fijamente a los ojos, con el rostro completamente erguido. Porque, Marcus, fuiste el primer hombre al que mataron para que aparecieran esas criaturas malignas que residen en las partes más oscuras de la realidad. Así es como supe quién eras después de verte dentro de mi mente. Todos los seguidores del hombre alto han oído hablar de ti. El primero en ser sacrificado. Experimenté un mareo y retrocedí unos pasos. EJ corrió hacia mí y me ayudó a mantener el equilibrio. Todo era tan surrealista y me sentía tan, no sé cómo describirlo. Supongo que sería lo más parecido a la incredulidad, pero ni siquiera eso representa con exactitud el estado de confusión emocional y mental que experimenté. ¿Quieres decir que mi cuerpo está en una de esas cosas? ¿Quieres decir que me usaron como recipiente para asesinar a otros? EJ me sentó en un rincón de la habitación, una mirada de preocupación y lástima se dibujaron simultáneamente en su rostro. Intenta no verlo de esa manera. Fuiste una víctima, Marcus. Sé cómo puede sonar, pero tú no tienes la culpa de las acciones de los demás. Ya has experimentado suficiente dolor. Por favor, no permitas que esta revelación te perturbe aún más. Tenía razón. Yo tampoco tenía tiempo para sentirme culpable por esto. Ya tenía suficientes problemas que me agobiaban, y no tenía espacio para más. Tenía un trabajo que hacer, y pensaba hacerlo lo mejor posible. Se oyó un fuerte golpe por encima de nosotros. EJ levantó la vista e hizo una mueca hacia el techo. Venga, vamos. Ordenó EJ. Se apresuró a subir las escaleras ubicadas delante de nosotros y yo le seguí. Abrió la puerta y salimos juntos, observando el entorno.
Si vas a ser tú quien salve a la gente, entonces deberías aprender a defenderte. Me dijo EJ, entregándome la empuñadura de la espada que llevaba. Cogí el arma y la sostuve con fuerza en la mano. EJ se llevó el dedo a los labios y avanzó sigilosamente, asomándose por el borde de un edificio cercano. Caminé en silencio hacia él y miré también. Uno de los otros estaba en medio de la calle, royendo con saña el cadáver de algún tipo de animal. EJ me hizo un gesto para que avanzara hacia la bestia. No pasa nada, estoy detrás de ti. Me dijo. Le creí. Si las cosas se ponían feas, podía quitarme la máscara y escapar a un lugar seguro en cualquier momento. Me acerqué a unos metros del monstruo, siendo lo más sigiloso posible. Levanté la daga y, con toda la fuerza que pude reunir, me lancé hacia la bestia. Clavé la hoja en la palpitante carne humana que tenía ante mí, y la criatura gritó con los gemidos de docenas de humanos sumidos en un intenso dolor. Lo apuñalé una y otra vez, y el monstruoso enemigo hizo todo lo posible por quitarme de encima. Fui arrojado contra un vehículo cercano con tal intensidad que me dejó sin aliento. Agarré el mango del cuchillo y volví a ponerme en pie, enfrentándome al demonio que tenía a la vista. Le escurría carne pálida y putrefacta, licuada por los pinchazos que le hice. Se precipitó hacia mí, utilizando sus numerosas manos para agarrarme. Le corté todas las que pude para que me soltara y, en un arrebato de ira, se abalanzó sobre mí con la boca abierta. De un rápido golpe, le clavé la espada en el paladar. Sus ojos se pusieron en blanco y la criatura cayó al suelo, derrotada por mi mano. EJ vino a mi lado y me dio una palmada en el hombro, con una sonrisa clara y evidente. ¿Ves? Tienes talento natural. No te preocupes por tener una fuerza o velocidad abrumadoras con esa cosa equipada. Un solo golpe puede causar un dolor increíble incluso al enemigo más duro, como acabas de ver. Admiré la herramienta que tenía en la mano, con el filo empapado en sangre. Tal vez era lo bastante fuerte como para derrotar a las fuerzas del mal que consumirían el mundo. Tal vez podría ser algo significativo en mi existencia. Ahora, Marcus, sabes lo que tienes que hacer, ¿verdad? Asentí con la cabeza. Estaba preparado para la misión que se me había encomendado. Estaba listo para hacer lo que tuviera que hacer para impedir que el hombre alto asesinara a más personas. Sonreí un poco. Por fin yo también tendría mi venganza. Venganza para aquellos que me mataron y me condenaron a estar solo con mis propios pensamientos. Por fin sería libre, y cualesquiera que sean las fuerzas que controlan esta vida en la que resido, me han concedido la oportunidad de liberarme de lo que me agobia y seguir adelante. A los que estéis leyendo esto, haré lo que pueda para derrotar al hombre alto y a sus engendros infernales. Algunos de ustedes pueden verse afectados si fracaso. Podríais perder a vuestros seres queridos, e incluso a vosotros mismos. Es esa comprensión la que me motiva a hacer esto y ser el hombre que necesito ser. Tal vez, podría ser el hombre que tanto deseaba ser durante toda mi vida. EJ puso su mano sobre la máscara que llevaba conmigo. Te lo voy a quitar ahora. Debes volver a tu propio tiempo y realidad. Estoy seguro de que el ser abstracto que está detrás de todo esto te proporcionará lo que necesites para completar tu destino. Que Dios te acompañe, Marcus. Vi que mi visión empezaba a distorsionarse cuando volví a ver mi habitación. La habitación en la que se encontraba mi computadora y con la que escribo todo esto. Sin embargo, escuché a EJ una última vez antes de que todo volviera a mi normalidad. Le oí decir una cosa más que me heló la sangre. Gracias por devolverme mi máscara. La había echado de menos.